Hola para todos, yo soy la doctora Gil y como lo prometido es deuda, hoy les tengo uno de los invitados especiales, el doctor Germán Castillo. El doctor es anestesiólogo y docente de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarme el día de hoy. Con mucho gusto. Y vamos a responder algunas preguntas acerca de la anestesia en estos procedimientos quirúrgicos. Vamos a iniciar. ¿Por qué es importante, doctor, la evaluación preoperatoria? Es muy importante realizar una evaluación preanestésica antes del procedimiento quirúrgico para poder detectar y explicar a la paciente, detectar riesgos y explicar a la paciente sobre cómo hace su procedimiento quirúrgico por una parte y su procedimiento anestésico. Ofrecerle las alternativas anestésicas que hay para cada procedimiento y junto con el paciente o la paciente definir cuál es su mejor técnica para realizarlo. Muy bien, doctor. ¿Y qué patologías de pronto contraindican o deben de ser primero estabilizadas antes de someterse a uno de estos procedimientos? Obviamente hay que manejar y evaluar todas aquellas enfermedades que vaya el paciente presentando de forma crónica, como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria. Si la paciente o el paciente presenta estas enfermedades, es importante ajustarlas o optimizarlas antes del procedimiento. Hay enfermedades como la obesidad que pueden generar un problema a la hora del procedimiento quirúrgico. Entonces, por eso es muy importante, especialmente cuando estamos hablando de cirugía estética, definir a qué pacientes podemos realizarle el procedimiento quirúrgico en cuanto al grado de obesidad que presente. Muy bien, doctor. ¿Y qué tipo de anestesias son las más utilizadas en procedimientos como la mamoplastia de aumento y la abdominoplastia? Aquí en Cali especialmente tenemos para bien o para mal una fama de realizar estos procedimientos bajo anestesia regional o neuroaxial, que es la anestesia epidural. Es muy frecuente realizarla. ¿Qué nos va a servir esta anestesia? Para el manejo del dolor y para disminuir unas complicaciones que vamos a ver más adelante, para disminuir, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar y el tromboembolismo venoso. También obviamente se puede dar anestesia general en todos los tipos de procedimientos. Para toda cirugía plástica, esta especialmente se puede utilizar la anestesia general, pero especialmente en la mamoplastia de aumento y en la lipoescultura se puede realizar la anestesia epidural como técnica anestésica. Perfecto, doctor. Y ya que habló de las complicaciones, ¿qué complicaciones podemos ver tanto intraquirúrgicas como posquirúrgicas? Pues dentro de las complicaciones más frecuentes, especialmente en la parte posquirúrgica, es el tromboembolismo, ya sea tromboembolismo venoso o tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es el tromboembolismo? Que se acumulan coágulos de sangre en las venas, especialmente en las venas de las piernas, y allí van migrando y lo más fatal puede ser que lleguen trombos muy grandes hacia el pulmón. En la parte intraoperatoria se puede presentar la perforación de vísceras cuando estamos hablando de lipoesculturas o las infecciones de sitio operatorio o los hematomas. Es también muy frecuente que pueden presentar hematomas que lleven a generar anemia. Entonces la anemia es una complicación que se puede presentar también en el postquirúrgico y es un poco manejable comparada con otras que sean fatales. Intraoperatorio también se puede presentar el tromboembolismo graso, especialmente cuando se inyecta grasa, cuando se hace figuras de moldeamiento corporal en las cuales inyectan de la misma grasa de la paciente, especialmente en la región glútea. Entonces se puede canalizar alguna de estos vasos y enviar estos trombos de grasa y eso genera un embolismo graso. Muy importante, doctor, muchísimas gracias. Y para las personas que de pronto tienen que movilizarse o vienen de otros lugares, de otros países a operarse aquí con nosotros en Colombia, por ejemplo, de pronto qué medidas tienen que tener o con cuántos días de anticipación pueden viajar, cómo tiene que ser este proceso para cuidarse y evitar alguna de estas complicaciones que usted nos está diciendo. Esta pregunta es muy importante y queremos resaltar, especialmente en la Sociedad Vallecaucana de Anestesia, sobre los cuidados para estas pacientes que vienen del exterior. Se ha recomendado en términos generales que si alguien realiza un vuelo de más de 6 horas, la persona se demore hasta 5 días para realizarse su procedimiento quirúrgico. Quiere decir que si vienen de España o de algún sitio pues mucho más lejano que involucre un vuelo de 6 horas o más, se demoren alrededor de 5 días para realizarse su cirugía. Que no es que apenas lleguen al siguiente día ya quieran hacerse su cirugía. Sabemos que muchos viajan exclusivamente para el procedimiento, pero esta precaución es importante que la tengan en cuenta. Si el vuelo es un poco más corto, alrededor de 2 horas, se recomiendan que pasen 2 días para realizarse el procedimiento.
¿Por qué? ¿Por qué pedimos este tiempo? Porque cuando se está volando, especialmente a una altura pues considerable, en un trayecto tan largo, la sangre en las piernas se queda estática por mucho tiempo y se pueden generar estos coágulos, que lo que ha mencionado, que se puede generar como por complicación en el postquirúrgico. Muy bien, doctor, y para que lo tengan en cuenta. ¿Y en qué consiste una escala muy importante que se mide en anestesia que se llama Caprini? La escala de Caprini nos ayuda a determinar el riesgo de presentar tromboembolismo, ya sea tromboembolismo venoso o tromboembolismo pulmonar. Tiene muchos elementos que involucran condiciones del paciente, enfermedades del paciente, el procedimiento al que se va a realizar y el tipo de complicación que se puede presentar. Entonces es importante determinar pacientes que sean fumadoras, que usan anticonceptivos orales, que tengan obesidad, tienen factores de riesgo que cada uno de estos suma un punto, y en la escala de Caprini más de 5 puntos ya se considera alto riesgo para presentar tromboembolismo venoso y tromboembolismo pulmonar. Entonces pacientes que sean fumadora, que tenga un índice de masa corporal mayor a 25, mayor a 35, que sean obesas, estas pacientes van a tener factores de riesgo para presentar tromboembolismo pulmonar. Recordemos que la cirugía plástica se considera que es una cirugía mayor. ¿Por qué? Porque la mayoría tarda alrededor de 30 minutos o un poco más de 30 minutos. Con esta duración de estos procedimientos ya se consideran mayores. Entonces, cuando pasa más de una hora de procedimiento quirúrgico, el riesgo de presentar el tromboembolismo aumenta. Es muy importante también determinar el cirujano con el cual vamos a operarnos. ¿Por qué? Porque los procedimientos que tardan más de 4 horas o hasta 6 horas, el riesgo de complicaciones se incrementa muchísimo más. Correcto, doctor. ¿Y algunas recomendaciones finales, así como me está diciendo, además de escoger un buen cirujano plástico y de que este procedimiento sea realizado en clínicas donde tengan protocolos, ¿sí? Establecidos importantes y que prevengan estas complicaciones? ¿Alguna recomendación final, doctor, nos quiera ayudar? Pues es muy importante lo que mencionas, que sea un cirujano plástico reconocido. Correcto. Que sea cirujano plástico. En la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica se puede verificar el cirujano en el cual pues estamos encomendando pues nuestro procedimiento, y obviamente con todo su equipo quirúrgico, lo cual formamos parte de los anestesiólogos. Para ventaja, los anestesiólogos somos parte de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Allí también nos pueden consultar y estamos presentes, y que las clínicas tengan los protocolos es lo más importante. Entonces es prácticamente un trabajo en equipo entre el cirujano, la clínica y obviamente el anestesiólogo para minimizar el riesgo y buscar trabajar en pro de la seguridad del paciente. Entonces por eso muchos pacientes tienen que aceptar que hay elementos que se envían en el postquirúrgico, como las inyecciones para disminuir el riesgo de trombosis venosa. Las inyecciones anticoagulantes son muy importantes aplicarlas y no minimizar esta intervención, comparando costos, porque puede ser una intervención que puede tener un costo y nos va a ayudar a disminuir un riesgo muy alto. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, nos pueden escribir y el doctor y yo estaremos contestándolas, o podemos hacer un en vivo posteriormente. Claro. Espero hayan aprendido muchísimo. Les mando un abrazo. Chao, chao.